Voy a usar un versículo que creo que la mayoría se lo sabe, que está en el capítulo 24, versículo 5 del Evangelio de Mateo. Y dice, respondiendo Jesús dijo, mirad que nadie los engañe. Mirad que nadie los engañe. Amén. Pueden acomodarse. Hablaba con el Señor sobre lo que Él quería que dijera hoy aquí. Y lo que me puso el Señor en mi corazón fue cuidado con el engaño. Sobre las palabras de Cristo. Mirad que nadie os engañe. Parece hasta una contradicción, una breve contradicción, porque los amigos se preguntarán, ¿y Dios no puede evitar que lo engañen? ¿Por qué le dice, mirad, no se dejen engañar? ¿Acaso Dios no tiene capacidad para evitar ese problema sin tener que solicitarle a los humanos que se cuiden? Hay un problema, dos problemas. Tenemos que resolver dos problemas. Primero, el de la soberanía de Dios. Y segundo, el del libre albedrío humano. Porque Dios es soberano y maneja su mundo y maneja a la gente como Él quiere. Y hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere y lo que Él quiere. Y nadie le pregunte por qué ni para qué, porque Él sabe lo que está haciendo. Y el libre albedrío que Dios le dio al hombre viene como aquello, un derivado del árbitro, que es el que designa la maldad o la bondad de una cosa. Lo que quiere decir que yo soy árbitro de mi propio destino. Yo elijo, yo escojo, yo desecho, yo rechazo, yo acepto. Y por eso, en el ejercicio de esa mi libertad, Dios me dice, mirad que nadie los engañe. ¿Por qué? Porque yo puedo dejarme engañar. A propósito. Yo puedo decidir mi propio engaño. Entonces, tenemos la potestad de ser o no ser engañado. Cuidado con el engaño. Nosotros entendemos por engaño falsedad, mentira y todo lo que se parezca a eso que no es lo que es. A usted le presentan una cosa haciéndole creer que es una y es otra. Y usted se traga esta creyendo que era otra, eso es un engaño. A todo el mundo le crea profundo malestar cuando lo engañan. Cuando sabemos que hemos sido vilmente engañados o timados, nos sentimos tan mal. Cuando usted hace un negocio y le vendieron un carro, le vendieron un vehículo, le vendieron un aparato y le dijeron que era lo mejor y que tenía y que le habían hecho y que las condiciones, y usted se buscó un mecánico y el mecánico chequeó el vehículo, pero el mecánico estaba compuesto con el que lo vendía. Y le venden el vehículo, usted cree que se está, oye, usted está acabando con la compra que hizo. Y usted va contento a enseñárselo a la esposa. Usted sabe que las mujeres son más quisquillosas que los hombres. Y empiezan a mirar donde no hay. Es una virtud femenina. Las mujeres ven hasta donde no hay. Y como él le dijo que era bueno el vehículo, ella dice también que es bueno. Bueno, pues si tú buscaste el mecánico y todo, pues está bien, gloria a Dios. A los 3 días el carro no prende. Y la primera que responde a la mujer, oh, ¿y qué pasó? Tú no dijiste que tu amigo te lo recomendó y que el mecánico lo vio. Me engañaron. Entonces te dejaste engañar. Y por ahí puede crear un conflicto. Es muy duro cuando uno sabe que lo engañaron. Porque uno se siente impotente. Uno se siente enojado con uno mismo.
Pero ¿y cómo yo me dejé engañar? Un hombre, una mujer con tanta experiencia se dejó engañar. Pero así es el engaño, porque el que engaña sabe más que usted. Son gente especializada en engaño. También, cuando nosotros somos engañados, en muchas cosas puede ser, además en negocios, pero también cuando somos engañados en el amor. Cuando un hombre dice, la esposa me dijo, mi esposa me dijo que no me quería, y que hace tantos años que ella está compartiendo con tu amigo fulano de tal. Y usted creyendo que la mujer lo quería, lo adoraba y le tenía un altar. Y de repente usted descubre que ella está con usted por lo que usted le puede dar. Me engañó. Qué malo es eso, hermano. La mujer o el hombre. Porque a nadie le gusta que lo engañen, ni a los niños le gusta que lo engañen. El engaño es del diablo, como quiera que usted lo pinte. Y también, por ejemplo, en el caso de la salud también es feo. Cuando a usted le dan algo a comer que usted cree que es una cosa y es otra, para fines de sanidad. Un médico equivocado, o un médico malo, o un pseudo médico que se hace pasar por médico y usted le cree que es médico y le da una pastilla que lo que hace es que empeoran su situación y lo engañan diciéndole que sabe lo que no sabe. Pero el peor engaño de todo es el espiritual. Porque ese tiene una trascendencia. Ese se translimita, ese se va de lo natural, de lo normal, de lo material a otro lugar. Entonces hay un engaño espiritual que es muy fuerte cuando se trata de religión. Usted sabe lo que usted pasarse una vida o una cantidad de años sirviéndole a algo que después usted descubre, tan inteligente que soy, tan vivo que soy, disque de la capital. Porque la gente cree que los tigres de la capital, que son más tigres que todos los tigres. Y en la capital hay 2 tigres que son más tigres que los otros tigres, que son los de San Carlos y Villajuana. Entonces, no, yo soy un tigre de Villajuana. Entonces hay gente que se cree tan listo, como dicen los boricuas. Y cuando descubren que tienen 20 años, engañados espiritualmente, creyendo algo que le dijo un gurú, o que le dijo un brujo, o que le dijo un religioso, y usted acaba de descubrir que lo tenían engañado tantos años y usted no tenía la manera de zafarse de ese engaño. Eso también duele. Entonces la palabra de Cristo, aquí en Mateo 24, 4, suenan como a consejo paternal. Ten cuidado con los vivos. Mirad que nadie los engañe. Eso suena como cuando el papá o la mamá le dice a uno, no aborde cualquier carro, no vengas de noche, no pases por tal lugar, no ande con X persona. Son advertencias, advertencia de alguien que conoce. No vengas muy tarde, de alguien que te ama, de alguien que quiere evitarte un problema mayor. Entonces la palabra de Cristo se parecen a eso. Cuídense de los engañadores. ¿Por qué vienen este tipo de advertencias? Bueno, este tipo de advertencia viene por 2 razones. Primero, porque hay un peligro inminente. Y segundo, porque hay una posible víctima. ¿Qué es una posible víctima? Un joven sin experiencia que viene a la 1 de la mañana a su casa. ¿Cuál es el peligro inminente? La calle, la delincuencia, la violencia, lo que se está dando en el mundo moderno. Entonces hay un peligro inminente y hay una mente hueca. Porque cuando uno está muy joven tiene la mente hueca, por más que usted crea lo contrario. Uno se le va llenando la mente cuando van pasando los años. Pero cuando uno tiene 20 años uno cree que Sansón y Goliat juntos. Y que no hay nada ni nadie que lo detenga. Mire, David logró vencer a Goliat. Primero porque el Señor estaba con él y segundo porque era joven. Buscan un hombre de 50 años con la unción y todo. Y cuando ve a Goliat dice, espérate que esto hay que estudiarlo. Porque es que el adulto
piensa mucho por todo lo que le ha pasado y por todo lo que ha visto. Cuando uno está muy joven, como no le ha pasado gran cosa y ha visto poco, pues arranca. Entonces los padres le advierten a los hijos porque ven el peligro al que se abocan y su incapacidad para enfrentar el peligro. Pero sabemos que hay muchísimos engañadores y engañados. Ante la verdad de tanto engaño que hay hoy en todos los aspectos, yo no sé si ustedes han pensado si existirá algún blindaje que nos cubra para que nadie nos engañe. Yo no lo he visto en ningún sitio que haya blindaje contra el engaño. Entonces, cuando un papá, una mamá, le dice a uno, cuídate cuando va por tal sitio, o no te dejes engañar de fulano, es porque ya sabe que fulano es un engañador, es un vivo, y que puede hacer a uno, venderle una cosa que uno no quiere comprar, sencillamente por su labia. Entonces, pero cuando esas palabras salen de Cristo, la cosa es diferente. Yo pienso que hay una trascendencia, porque esta advertencia está envuelta en el amor de Dios. El Señor es soberano, nosotros somos libres. Hay un peligro inminente. Entonces, dentro de esa soberanía divina está el amor de Dios. Que a pesar de nuestras travesuras, Dios nos ama y nos advierte. Lamentablemente, a pesar del aviso del Señor Jesucristo, muchos están engañados y otros están siendo engañados y no lo advierten. Entonces, por eso, la urgencia de hoy, siglo XXI, es expandir el mensaje de Cristo. Porque hay muchas vendas. Hay mucha gente que anda por las calles y cree que ve. Y cree que es libre. Y no sabe que está encadenado por fuerzas espirituales. Cristo, cuando dice esto, tiene un objetivo. O tiene objetivo y tiene razones. Para decir, cuídense de los engañadores. El primer objetivo es alertar a sus discípulos sobre algo que ellos no conocían y que era mortal y con repercusiones eternas. Cristo está hablando con sus discípulos. No está hablando con el mundo de entonces. Solamente está concentrado con un grupito de hombres. Por suerte no había ninguna mujer ahí. Era Cristo y los discípulos. Algunos han dicho que por qué Cristo no tenía una discípula. Eso es cuestión cultural, ya eso es otro contexto. Pero está sentado en el monte de los olivos. Y los discípulos están rodeados y comienzan a hacerle preguntas. Entonces, en ese contexto es que Cristo quiere advertir a los discípulos que no conocían lo que se avecinaba y las repercusiones eternas. Entonces, Cristo da una respuesta en contestación a una pregunta. La pregunta es, versículo 3, dinos o cuéntanos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos están aprovechando el momento con su amado maestro que le podía orientar en cualquier cosa. Entonces aprovechan porque Cristo está hablando del fin del mundo, de las cosas que iban a venir, del cambio de carácter de la gente, de cómo la gente iba a ser tan malo al final de los siglos, cómo padres matarían hijos y cómo hijos matarían padres, madre a hija, hija a madre, etcétera. Cómo los hermanos iban a ser enemigos, cómo la gente se iba a engañar, se iba a traicionar. Entonces, en ese contexto que Cristo está advirtiendo, hablando de peligros, ellos le hacen una pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal tendremos de tu venida y del fin del mundo? Es la pregunta que ellos le hacen a Jesús. ¿Cuál será o cuáles serán las señales que nos van a decir cuando tú estés cerca? Eso se parece mucho a lo que pasa hoy. ¿Cuál era el afán de ellos?
¿por qué querían ellos saber cuando Cristo estuviera cerca? ¿Por qué quiere usted saber cuando está llegando a San Pedro? O a Higüey o a Santiago. ¿Para qué? Yo creo que más importante es saber que vamos a llegar, que vamos rumbo allá y lo que vamos a hacer allá. Pero los discípulos lo que están interesados es en el cuándo, igualito que muchos de hoy. Yo creo que esto tiene que ver con la preparación de uno. ¿Por qué? Porque si Cristo iba a tardar mucho, ellos tenían chance para sus vacaciones, para ir a hacer lo que ellos querían. Y cuando se estuviera acercando, entonces me meto en la iglesia. Entonces le interesaba saber si estaba lejos o estaba cerca, para yo saber qué hago. Porque hay gente así. Hay gente que quieren saber si Cristo está cerca de verdad, para ellos meterse de cabeza a la iglesia. Ese no es el asunto. No es ese tipo de gente que Dios está buscando. Dice que Dios busca adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad. Dios busca gente que lo ame. Gente que descubra que lo mejor, que la ventaja, que lo más grande que le puede pasar a uno es tener una buena relación con Dios. Entonces, por eso, los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús. Entonces, lo raro es la respuesta. Cristo le dice, ellos le dicen, ¿cuándo tú vienes? Y Cristo le dice, cuídense de los engañadores. ¿Usted cree que Cristo está contestando la pregunta? Cristo está contestando otra pregunta. No la pregunta que ellos le hicieron. Señor, dinos, explícanos, danos claramente señales, evidencias de cuándo será el fin del mundo y cuáles señales habrá de tu venida. Esa es la pregunta del discípulo al maestro. Y la respuesta inmediata del maestro, mirad que nadie los engañe. Una cosa le preguntan ellos y otra responde Jesús. Yo pienso que Cristo va directo a la necesidad, no a la curiosidad. Es posible que los discípulos estuvieran curiosos. A la gente le encanta averiguar. Usted ve que alguien dice que tuvo un sueño y están ahí. ¿Qué fue lo que soñó? Que yo vi una señal en el cielo. Que la Biblia dice que cuando la tierra tiemble 7 veces Él viene. Hermano, el que está en Cristo, el que ha conocido a Cristo, el que le sirve al Señor, no le importa que venga mañana o que venga dentro de 10 años. Porque lo de nosotros debe estar seguro cuando sea. Usted no tiene que estar averiguando si falta poco o falta mucho. Es cómo está usted. Cómo está su relación con Dios. Es lo que vale, es lo que importa. Porque si usted está mal, venga hoy o venga mañana, se quedó. Y si está bien, venga hoy o venga mañana, se fue. Entonces, a fin de cuentas, lo que importa es cómo estoy yo con Dios. Y vaya analizando cómo está usted con Dios. Entonces, aquí la pregunta de los discípulos revela curiosidad. Pero la respuesta del maestro se va de la curiosidad a la realidad. No importa la curiosidad de los discípulos, sino miren que no los engañen. Aparentemente hay una contradicción, pero se debe al enfoque. ¿Qué enfoca los discípulos y qué está enfocando Jesús? Para los discípulos parece que era lo más importante saber cuándo. Igualito que hoy. Para mucha gente lo importante es saber cuándo Cristo viene. Ellos creen que eso es lo importante, saber cuándo es que viene. Para dejar de beber romo y dejar de hacer una serie de cosas. Que estoy, amigos, no solamente evangélicos. Muchísimos amigos descarriados. Muchísimas personas están en la calle, pero sabe la verdad. Conoce el camino. Sabe los requisitos. Y dice, cuando yo vea la cosa apretada,
yo caigo en la iglesia de rodillas y le pido perdón al Señor y a todos los hermanos y arreglo mi asunto, pero tengo mala noticia. Dijo Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembra va a cosechar. Tremendo problema, porque si tú estás queriendo jugar con Dios, Dios no va a jugar contigo. Entonces, para los discípulos lo importante es el cuándo. Y para Cristo lo importante era la fe en medio de la tormenta de falsedades del último tiempo. Mientras el discípulo está mirando el tiempo, la distancia, los días y los meses, Cristo está mirando lo que viene en el sentido espiritual y en el sentido bíblico y teológico. La tormenta de falsedad capaz de movilizar a cualquiera de su fundamento. Entonces Cristo está mirando eso y por eso Cristo le dice, usted lo que tiene que estar es atento al último tiempo para buscar a Dios y no dejarse engañar. ¿Cuáles razones tenía Jesús? Hay dos razones principales. Un ambiente de falsedad ante un pueblo vulnerable. Primero, la falsedad. Dice Cristo, porque vendrán muchos en mi nombre. Aquí hay dos cosas. Diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Tomen en cuenta estas dos conclusiones del Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Y qué va a pasar? Que a muchos van a engañar. Si vienen muchos engañadores en el nombre de Jesús y nadie le hace caso, no hay problema. Pero el problema es que va a engañar a muchos. Los discípulos están calculando cuándo tú vienes. Cristo está mirando cuántos se van a dejar engañar. No es cuando vienes, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu conciencia cristiana? ¿Estás tú sirviéndole a Dios de verdad o estás engañando a la gente? ¿Estás tú así a desfachada sirviéndole al Señor o tú estás realmente entregado a las cosas del Señor? Entonces, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Los falsos son muchos, con distintos rangos, colores, variedades, aparecen en los templos, en las iglesias, aparecen en la televisión, en los medios de comunicación y hacen ofertas. Si fuéramos a hacer una lista de todos los falsos cristos y falsos profetas y falsos apóstoles que han aparecido, no caben en ningún cuaderno, en ningún libro. Entonces Cristo tenía razón. Y aparecen aquí, aparecen allá, y donde quiera que hay gente que tiene un poquito de fe, aparecen los falsos cristos. Los falsos cristos son los que quieren suplantar a Cristo. Los que vienen en nombre de Cristo, pero sirviéndole al enemigo. Por eso Cristo le dice a sus discípulos y a nosotros, por sus frutos. Es la única manera de conocer lo falso y lo verdadero. El fruto. Entonces Cristo dice en Juan 15, por sus frutos los conoceréis. Entonces los falsos, con mucha variedad, vienen hacia nosotros. Engañadores profesionales de los cuales ya Jesucristo advirtió para este último tiempo. A veces uno oye y ve cosas y uno piensa, ¿y cómo es que la gente se lo cree? Un predicador que estuvo en Santo Domingo no hace mucho, oriundo de Centroamérica, pero que es un hombre muy preparado, es uno de los científicos de la NASA y asesores. Él hablaba tantas cosas hermosas y una de las que dijo fue que ese tipo de falsos cristos o falsos apóstoles tienen un poder de sugestión que emboba a la gente. Y a veces usted ve una gente despierta, una gente estudiada, una gente que es un lince. ¿Y cómo lo envuelven? Y lo ponen a hacer lo que ellos quieren. Con cosas irrazonables. Cosas que ellos no hubieran hecho en otro tiempo, pero lo están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado?
A veces cosas que atentan contra la propia seguridad del cliente o del paciente o del feligrés. Cosas que van en contra de sí mismo, la ponen a hacer porque tienen un poder de sugestión, que es lo que dijo Cristo. Es el poder de las tinieblas sobre ellos. Entonces, habrán muchos engañadores. La lista es larga de los tantos engañadores que han venido en los últimos tiempos. Entonces, lo peligroso es la vulnerabilidad espiritual. A pesar de las advertencias, de las tantas veces que la Biblia nos advierte contra este tipo de cosas, a pesar de tantos mensajes que se predican, a pesar de tantas enseñanzas que se dan los domingos en las escuelas bíblicas, y a pesar de tantas herramientas, sigue apareciendo gente que se deja engañar. Cristo dijo, engañarán a muchos. No es a 2 o 3, hermano. Yo no sé cuántos de los que me escuchan estarán en la lista de los engañadores, los próximos estafados, los próximos engañados. Dice 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este es un versículo clave. ¿Quién habla? Dice Pablo, el Espíritu. Dice con claridad que en los postreros tiempos, en esto, los últimos tiempos, hace cerca de 2000 años que se dijo eso. Está hablando del último tiempo, que es este. Dice que lo que va a pasar en el último tiempo es que algunos apostatarán, negarán, cambiarán la fe. Dejarán de creer en Jesucristo. Cambiarán la Biblia. O vendrán con otra Biblia adaptada a las necesidades, requerimientos y conveniencias del falso Cristo. Y la gente con la Biblia original en la mano se va a dejar engañar. Por eso dijo Cristo, engañará a muchos. Entonces estamos en esos postreros días. Algunos apostatarán, negarán, cambiarán la fe. A veces le duele el alma a uno cuando recibe ciertas informaciones de hombres y mujeres que han tenido décadas sirviéndole al Señor y que ahora por un estatus, por un nivel, por un ascenso económico, han abandonado la fe, el Cristo y el Evangelio que antes creían para irse detrás de otras cosas. Hay un proverbio que dice, por la plata baila el mono. Y hay gente que no son monos, pero bailan con la plata. Hay mucha gente que baila por la plata y niegan la fe. Dicen, no, yo tengo tantos años en pobreza y Cristo no ha sido capaz de sacarme de esta miseria. Me voy con esto. Y niega el Evangelio de Jesucristo. Entonces dice el apóstol que van a apostatar de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus, se fija que no es un asunto humano. No es cuestión de que un individuo es capaz, educado, enseñado en tal disciplina y me va a convencer. No es eso. Es que hay espíritu de demonios. ¿Oyó bien? No es que sea un aventajado, es que tiene espíritu de demonio. Los demonios se han soltado. Satanás sabe que le queda poco tiempo y está trabajando hora extra. El diablo está overtime. El diablo está trabajando de día y de noche. Satanás no está durmiendo, porque cada vez que ve un grupo de gente que entrega su vida a Cristo, él tiembla. Se me van a acabar los clientes. Y está trabajando a todo volumen para salvar su reino. Entonces dice la Biblia que espíritus de demonios, espíritus engañadores, que vendrán a venderle a usted una mentira por una verdad. Con una Biblia en la mano. Porque Satanás no es tonto tampoco. Satanás no va a entrar por ahí con los ojos prendidos en candela y con chifle y con un rabo. No, él viene con traje, con corbata,
bien afeitadito y maquillado, y con una Biblia grande. Y entra por ahí simulando santidad. Pero cuando habla le pasa como al dragón del capítulo 13 de Apocalipsis. Cuando habla, entonces habla como dragón. Porque es un engañador, es un suplantador, es un embaucador que con artificios malignos trata de convencernos a nosotros para que nos apartemos de Jesucristo. Satanás no quiere nada bueno para nosotros, pero tenemos que entender que hay una fuerza negativa que gravita sobre esta humanidad. No es fácil la lucha. La lucha no es fácil porque dice Pablo en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potencia espirituales de maldad, contra gobernadores de estas tinieblas, contra potestades y principados. Usted no está luchando con un vecino, usted no está luchando con un marido rebelde. Usted no está luchando con una mujer necia. Usted no está luchando con un hijo desobediente. Usted está luchando contra demonios. Y usted tiene que ponerse los guantes para que no le pelen las manos. Y el Señor lo advierte en los últimos tiempos. Espíritus engañadores que vendrán con cosas que parecen verdad, idéntica a la verdad, pero que es mentira. Estafadores. Hay muchas víctimas. Pero dice Pablo además, y doctrinas de demonios. Primero, espíritus engañadores. Los que vienen con un sofisma y usted se lo cree. Los que le envuelven la verdad y lo presentan. Le presentan otra cosa y usted se lo cree. Le dicen una cosa que usted nunca la había oído, pero que tiene como parecido a la Biblia y usted se lo cree. Espíritus engañadores. Pero el otro es más fuerte, doctrina de demonios. O sea, algo orquestado perfectamente, articulado, preparado, organizado. Es una doctrina ensamblada para engañarte. Y usted va dando paso ahora a este y ahora a este. Por allá por los años 70 finales, por ahí, a principios de los 80, 1980, comenzaron unos movimientos en los Estados Unidos y llegó a Puerto Rico y en Puerto Rico había un solo representante. Le hablaban, fíjense cómo es la cosa, nosotros siempre hemos hablado de fe, pues aquel movimiento vino hablando de la superfe. Nosotros siempre hemos hablado de la gracia de Dios, que somos salvos por gracia, por misericordia. Pues se levantó un movimiento que era la supergracia. Entonces, como nosotros hablamos de gracia, vino la supergracia. La gracia que explica la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Que cualquier persona que entienda que necesita a Cristo, que entienda que ha pecado y pida perdón, Él lo recibe. Esa es la gracia. No importa lo que usted haya hecho, lo que haya pasado en su vida. Si usted acepta a Jesucristo y pide perdón, el Señor lo integra a su familia. Esa es la gracia. Y dice Pablo, por gracia somos salvos. Efesios 2, 8 y 9. Por la fe. Esto no es de nosotros. Esto es don de Dios. Entonces cuando viene la supergracia, quiere decir que después que usted está en la gracia, todo lo que usted haga, no importa que sea malo o bueno, está permitido. De suerte que una vez llegamos a Puerto Rico y estamos buscando un cantante, preguntamos por un cantante cristiano que había estado aquí con nosotros y nos dijeron que estaba en una actividad con ese señor, el inventor o uno de los inventores de la supergracia. La actividad donde estaba era una orgía. Ellos hacían orgía, después del culto subían al techo. Y ahí había romo, mujeres, hombres, con ropa, sin ropa, y hacían lo que daba la gana, pero ellos estaban cubiertos por la supergracia. Y todo lo que se haga aquí en esta carne se queda. Y todo lo que se quita con agua y jabón no hay problema. Eso no afecta el espíritu. Y comienza con la gracia, sigue con la supergracia, y entonces como son cosas que a la carne no le desagradan.
Porque cuando ustedes le explican, eso es una doctrina de demonio. Doctrina de demonio. Hay doctrinas que parecen bíblicas. La Biblia dice que Dios bendice, que Dios ama al dador alegre. La Biblia habla desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento de hombres y mujeres que le dan a Dios y Dios lo bendice. Y todos nosotros somos testigos de que Dios bendice al que bendice su obra. Eso no hay que discutirlo. Pero eso es lo normal. Un diezmo, una ofrenda, una primicia. Yo doy a Dios sin un garrote, sin que nadie me obligue. Yo le doy a Dios porque yo amo a Dios. Yo tengo dos razones para darle a Dios materialmente. Yo amo a Dios y yo le creo a Dios. Yo le agradezco a Dios y yo creo en su palabra. Por eso yo lo hago. No porque me están obligando. Pero a partir de ahí y de que hay bendición para el que colabora con la obra de Dios, hay otra doctrina, que es la doctrina de la prosperidad. La Biblia habla de prosperidad, pero de la prosperidad integral. Pero esto es una doctrina hirmanada, presumiblemente de manera correcta, que enseña que mientras más tú siembras, más te llega. Y decía alguien en estos días que tiene que haber algo organizado que usted prepara como una agenda de colaboración para que Dios te bendiga. ¿Y qué es lo primero que debe hacer? La agenda tiene varios puntos, ¿verdad? Es como una escalera para accesar a la presencia de Dios, para que Dios abra los cielos y te dé todo lo materialmente, todo lo que nosotros queremos, lo que nuestro corazón avaro quiera. Entonces dice, usted hace esto y esto. Lo primero que tiene que hacer es sembrar en buena tierra. Y usted pregunta, ¿y quién es la buena tierra? El mismo que lo está diciendo. Esa es la buena tierra. ¿Qué es sembrar? La Biblia habla de sembrar, de siembra. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que usted traiga, mire, que usted coja la casa que usted tiene y la siembre. Porque dicen, a mayor siembra, mayor cosecha. Eso es lógico. Si yo siembro un quintal de maíz, no me va a dar lo mismo que si siembro 10 quintales. Entonces, a mayor siembra, mayor cosecha. Y con ese cuentecito envuelven a una cantidad de personas que está metido para sembrar. Y cuando lo busquen en la Biblia, todos los versículos que hablan de siembra, ellos lo tienen ahí arregladito. Entonces, ay, pero es bíblico. Sí, es bíblico, eso es lo que dice la Biblia. Doctrinas de demonios. Hay gente que se ha quedado en la calle. Hay gente que ha hipotecado su casa para llevársela a un vivo y se ha quedado en la calle renegando a Dios. Porque cree como que fue Dios que lo engañó. No, fue tu ignorancia, tu inocencia, tu falta de buscar a Dios, tu falta de leer la Biblia. Como no conoce a Dios, el diablo te engaña. Con razón dijo Cristo, cuídense de los engañadores. Mirad que nadie los engañe, porque no van a venir en nombre del diablo. No, en nombre de Cristo. Porque es que en nombre de la religión nosotros somos sensibles. Nosotros conocemos casos de personas que han sido estafadas y robadas por hombres y mujeres en nombre de Jesucristo. Sencillamente porque la gente ignora el aviso del Señor. Gente que se ha quedado en la calle. Gente que tiene que pagar, literalmente, tiene que pagar la casa, la tremenda casa donde vive el apóstol, antes que pagar la suya propia. Y si alguna se queda sin pagar, tiene que ser la de él, no la del apóstol. Eso me llegó recientemente. Digo, tú te dejaste engañar. Digo, tú eres más malo que él. Está bueno que te pase. Porque hay gente que hasta que no tropieza 20 veces no levanta los pies. La Biblia es clara. Vendrán muchos en mi nombre,
Cuídense, cuídense que estamos en el último tiempo. El diablo no pierde tiempo, está trabajando y trabaja adentro. Esos son señales, hermano. Esos no son inventos, esas son cosas que están pasando. Nosotros no gozamos de mucha aceptación entre esa gente, porque le molesta que la gente escuche a las 3 de la tarde un mensaje que le hable claro. Le molesta. Y a veces inventan cosas para ver si nos descalifican, a ver si nos destruyen. Porque es que ese limón constantemente en la llaga molesta. Pero a mí me importa que el diablo brinque y salte. A mí me importa que le moleste. Estamos aquí para predicar la palabra. ¡Oh, gloria a su nombre! El diablo no tiene municiones para acabar con nosotros. Estamos en victoria. Y la victoria nuestra no es material, es espiritual. ¡Oh, gloria a Dios! Cristo lo avisó. Cuídense de los engañadores. Porque es que hay muchos y Él dijo que iban a haber más. Y son doctrinas. Por eso es que hay que conocer la Biblia. Para usted poder discernir cuándo esta doctrina es de demonio y cuándo esta doctrina es bíblica. Porque ambas la apoyan en la Biblia. Sacan versículos y lo acotejan. Y todo lo que dicen dice que está en la Biblia. Pero son versículos sueltos. Usted tiene que coger la enseñanza completa, de principio a fin. Lo que le llaman los teólogos el espíritu de la Biblia. O lo que dicen los legisladores, el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que está de acuerdo con el espíritu general de la Biblia? Entonces de ahí yo me agarro de lo que el Señor está enseñando, no en un capítulo, no en un libro, no, en la Biblia. Porque la Biblia tiene una coherencia asombrosa, de principio hasta el final. Ahora, ante la realidad de estos engañadores, que no podemos soslayar, no podemos tapar el sol con un dedo, porque yo no quisiera decir esto, yo no quisiera tener que predicar esto. Pero hay de nosotros si no le abrimos los ojos a mucha gente que va camino al cadalso, camino a la hoguera, camino al infierno, por dejarse engañar de gente que no tiene buena intención. Y es bueno que el que ama a Dios, porque hay gente que está sinceramente equivocada. Hay gente que tienen años oyendo la verdad y no le hacen caso. Y cuando viene un engañador, entonces creen. Eso estamos cansados de verlo. Gente que tienen el evangelio en la mano, que lo ven, que viven al lado, que viven al frente, que tienen años oyendo y viendo la verdad y no le da la gana de entregar su vida a Cristo. Pero viene un semibrujo, un encantador con una Biblia en la mano a decirle que acaba de tener una revelación del cielo. Ajá, ¿y cómo fue eso? Y ahí está bobito ya. Porque la Biblia dice claro, son espíritus engañadores y son doctrinas no de hombre, de demonios. Y si son doctrinas de demonios, tienen fuerza. Y si usted no está agarrado del Señor, se lo lleva el diablo. Eso no es, ahí no hay tutía. Si usted está agarrado del Señor, las balas chocan y se van. Pero si usted está flojo, acaban con usted. Entonces, la recomendación es escudriñar las Escrituras, escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Los engañadores se constituyen en una señal del último tiempo. ¿Qué podemos hacer con los engañadores? La Biblia dice que son parte del fin. Cristo lo da en el listado de señales: guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia y engañadores que vendrán en nombre de Cristo, falso profeta, falso de todo. Cuando las iglesias eran pequeñas, yo siempre recuerdo eso. Cuando las iglesias eran de 30 y 40 personas, hermanitos sumamente humildes, no eran el objetivo de estos leones. No les interesaba. Pero cuando las iglesias crecieron,
Entonces los vivos estudian cómo le entramos para resolver nuestros problemas. Y como hay tanta gente tonta, entonces ellos hacen su agosto en cualquier mes. Los engañadores son parte de las señales del fin que dijo Cristo. El engaño es sutil y es peligroso. La gente con asuntos espirituales y religiosos es muy sensible y con facilidad se deja engañar ante el poder de la sugestión. Y Pablo dice en una de sus cartas, refiriéndose a ese tipo de gente, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Yo no sé si usted le coge el hilo a eso que dice Pablo. Los falsos profetas y apóstoles, usted con ese versículo lo resuelve. ¿Quién es tu Dios? No quien tú digas. De acuerdo a tus hechos, de acuerdo a tu vida. ¿Quién es tu Dios? Tu vientre. O sea, tus posesiones, tus bienes, lo que tú consigues es tu Dios. ¿Y cuál es tu gloria? Tu vergüenza, tu prestigio. Que diga la gente de ti. Por eso usted ve que ese tipo de falso profeta anda en una fanfarria permanente. Anda con guardaespaldas, anda con limusina y anda con una serie de cosas porque esa es su gloria. Esto está muy claro en la Biblia. Pero hay que leer la Biblia y tener el Espíritu de Dios para detectarlo. Cuando un hombre me dice, a mí me dijeron una vez, me invitaron a predicar en la ciudad de Patterson, a una actividad y acepté y fui. Cuando llego al aeropuerto, hay una limusina parada frente a mí. Y yo estoy buscando el carro que me vino a buscar. Cuando me llaman que entre a la limusina. Cuando entro, ahí están los hermanos. Digo, acá, ¿qué fue esto? Digo, ¿de quién es esta limusina? Yo pensé que era de uno de ellos. No, eso era alquilado. Digo, ¿y ustedes? Digo, mira, me voy a ir a la limusina hasta el hotel. De ahí para adelante, si tú quieres irme a buscar, tú te buscas otra cosa. Pero en esta cuestión yo no voy a andar. Pero esa es la forma que se está usando. El siervo, bueno, siervo no cabe. La palabra siervo hay que quitarla. Póngale otro título. Llegó y hay que irlo a buscar. Y cada vez, donde quiera que se mueve una fanfarria. Y la cuestión, esa es su gloria. Su Dios es el vientre, lo que me den, lo que consiga, lo que pueda arrebatarle a la gente, aunque se quede pasando hambre. Lo que yo pueda conseguir materialmente, ese es mi vientre. Y mi gloria, mi prestigio, es eso. Mucha bulla, muchas luces, mucho sonido, muchas cosas lindas que para los artistas de Hollywood está perfecto. Pero al que viene representando a Cristo, eso es un adefesio, eso es una contradicción, es una paradoja. Esto es contrario a la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que los amigos deben abrir los ojos. Que los descarriados deben abrir los ojos porque el tiempo se acaba. Esto se está terminando y por eso hay tantos engañadores. Nosotros no podemos impedir que existan engañadores. No podemos salir a recogerlos. No podemos encarcelarlos. A veces ni podemos denunciarlo. A mí no me gusta denunciar con nombre a nadie, nunca lo he hecho y creo que nunca lo haré. Denunciamos el pecado, la falsedad, el hecho, pero no la persona, porque esa persona se puede convertir, puede cambiar. Pero lo que está haciendo es malo. Entonces estamos en ese tiempo. No podemos impedir que eso exista. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo no puedo recoger a los engañadores. Los engañadores les molesta cuando usted lo descubre. Y tienen poder. Tienen poder para atacar a aquel que lo ataca. Para desacreditarlo. Porque no le conviene lo que está haciendo y lo que está diciendo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Habrá algún blindaje? Sí, hay un blindaje. Hay un blindaje. ¿Sabe cuál es el blindaje? Lo que nosotros podemos hacer, atender lo que dice la Biblia para no caer en las garras del engaño. Eso es todo. Usted lo que tiene que estar consciente que enseña la Biblia. Y si esa persona que le está diciendo lo que le está diciendo está de acuerdo con la palabra de Dios. No quiero extenderlo mucho, pero quiero leerle un pedacito de lo que dice
Lucas 9 o Mateo 10, uno de esos versículos, para que usted vea la característica del Señor Jesucristo con sus enviados. ¿Cómo es que Cristo? Ya, versículo 1 en adelante del capítulo 10 de Mateo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos. Lo equipó. Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los apóstoles fueron tales, tales, tales. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Versículo 3. ¿Cuáles son las instrucciones? Versículo 5. Que le da Jesús a sus discípulos. Por camino de gentiles no vayáis. En ciudad de samaritanos no entréis. Id a las ovejas de la casa de Israel, yendo a predicar, decirle, el reino se ha acercado, sanad enfermos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ese es el discípulo de Cristo. No tiene que llevar maletas cargadas de prendas y de dinero y de dólares y de libreta de cheque. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Quizá usted lo encuentre muy áspero, muy riguroso, pero aquí dice, no se provean de oro ni de plata. En ese tiempo no había dinero ni tarjeta de crédito. Entonces, oro y plata significa dinero, significa bienes materiales, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja, carteras, recipientes, cosas para llevar bienes, ni siquiera lleven 2 túnicas. Está hablando de una austeridad extrema. Está hablando de algo que la gente le llamaría la atención, porque el obrero es digno de su salario. En otras palabras, el hombre y la mujer de Dios es humilde, pero depende de Dios. Cristo está diciendo, el Señor no te dejará pasar hambre. Pero eso no es lo que se cree hoy. Hoy hay gente que enseña lo contrario. Enseña que Cristo tenía un tesorero. Y que si Cristo tenía un tesorero es porque había tesoro. Y por ahí se van. Que Dios le bendiga a todos esos hermanos que están creyendo esas boberías. Y que al final van a perder su alma si no atienden lo que dice la palabra de Dios. Por algo dice Cristo, mirad que no se engañen. Porque el engañador tiene poder para engañarnos. Tenemos que estar alerta. El peligro es inminente, pero el Señor está con nosotros si nosotros queremos. El engaño es sutil y es venenoso. Entra con una suavidad, con una facilidad que usted ni cuenta se da. Pero Cristo Jesús nos advierte a los creyentes y a los amigos. Porque a veces dice, los evangélicos son. No, los evangélicos no. Tú rechazaste al evangelio de verdad y el diablo te engañó con un falso. Ahora no estés gritando. Lo que pasa es que Dios te llamó muchas veces y tú no hiciste caso. Ahora el diablo te mandó uno y tú lo atendiste. Ahora está con la mano en la cabeza. ¡Ay, me engañaron! ¡Ay, me hicieron! ¡Ay, ay, ay! Bueno, te la buscaste. Porque el Señor te lo advirtió. El Señor te lo dijo claro. Y a veces la gente cuando le hablan muy claro, muy sencillo, eso no puede ser así. Entonces cuando vienen lo envuelven bien y se lo complican. Oye, mira, parece que tiene razón porque yo ni entiendo lo que me está diciendo. Y va como oveja llevada al matadero. Hermanos, se lo digo con todo corazón y amigos. Hay más engañadores de lo que usted se imagina. Hay más demonios vestidos de ovejas que lo que usted se imagina. Lo que yo le garantizo es lo que dice la palabra de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Tratemos de imitar a Dios. Tratemos de imitar a Jesucristo, de hacer su voluntad. Y los amigos abran los ojos. Abran los ojos porque el diablo no es corto ni perezoso. El Señor te habla porque no quiere que perezca, para que seas salvo tú y tu familia. Cuidado con el engaño. Que Dios le bendiga. Un aplauso a Cristo.
Aleluya.